Penúltimo capítulo de la novela El amor bajo las piedras. Capítulo 28. Ahogamiento. El cierre de la mina y el abandono de Pulacayo fueron inevitables. Al inicio de la década de los 40, una serie de informes encargados desde los Estados Unidos pusieron por escrito lo que todo el mundo sabía. Las condiciones de trabajo carecían de las mínimas condiciones higiénicas y de seguridad. Los elevados niveles de contaminación y casi una totalidad del proletariado enfermo de silicosis y tuberculosis que tenían como máximo 4 años de vida laboral. La aparición de los varones del estaño, Patiño, Hochil y Aramayo, después de la Guerra del Chaco y la constante oscilación del precio de los minerales en el mercado internacional fueron solo el principio del colapso de Pulacayo. A pesar de las malas condiciones de trabajo, los mineros continuaron luchando por sus derechos y Pulacayo fue un escenario importante de esta reivindicación social. El 8 de noviembre de 1946 se realizó el primer Congreso Extraordinario Nacional de Trabajadores Mineros del país, organizado por la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. En él participaron 40 delegaciones de toda la minería nacional, y en esa ocasión se cuajó la celebérrima tesis de Pulacayo, que reivindicaba el rol social del proletariado, condenando el espíritu capitalista de la sociedad y proponiendo una revolución marxista-socialista a través del ejercicio de una política obrera independiente. En el texto de esa tesis se proponía la ocupación y el control directo de las minas por parte de los trabajadores y la formación de milicias obreras. Pulacayo vivió un momento de gloria porque se convirtió en la cuna del sindicalismo boliviano al cristalizar el pensamiento obrero y poner las bases para hechos históricos irreversibles, porque el proletariado, consciente de su poder y cansado de la espiral de pobreza en la que había vivido durante décadas, inició una serie de protestas sociales para defender sus sindicatos y a sus líderes. Los salarios eran paupérrimos. El 14% de los obreros percibía un salario de 80 a 100 bolivianos, el 23% entre 120 y 140 bolivianos, y hasta existía salarios de 20 bolivianos, medio dólar actual. Esta realidad determinó que la fuerza mineral pactara una alianza inédita con la histórica sigla política Movimiento Nacionalista Revolucionario, que en abril de 1952 llevó a la presidencia a Víctor Paz Estenssoro, protagonista de la Revolución del 52, que nacionalizó las minas, introdujo el voto universal y llevó a cabo la reforma agraria. Como fruto de estas reformas nació la Central Obrera Boliviana, que reclamaba la nacionalización de las minas sin indemnización y bajo el control obrero, pero el gobierno dispuso que la administraran sus funcionarios y pactó una indemnización con sus antiguos dueños. El 2 de octubre de 1952, con el Decreto Supremo 31.196, nació la Corporación Minera de Bolivia, Comibol, que se hizo cargo de administrar las 24 minas nacionalizadas y su personal. La poderosa Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia y el control obrero lograron aumentar los salarios, los beneficios sociales e influyeron en la consolidación de la Comibol. Esa efervescencia revolucionaria duró muy poco, pues el desmoronamiento del sistema minero era inminente. La inflación monetaria entre 1950 y 1952 redujo en un 60% el monto total del salario directo e indirecto. La mitad de los trabajadores padecían de tuberculosis o de silicosis. La edad promedio de un minero era entre 22 y 24 años y la expectativa de vida de 27 a 33 años. Esa nueva situación general abrió un periodo confuso para Pulacayo. El nuevo sistema estaba herido de muerte y la irresponsabilidad de la administración, incluido el control obrero, solo aceleraron el fin.
las condiciones de trabajo eran las mismas que antes. Así que los obreros obtenían la baja médica hasta que el absentismo en la mina llegó al 32%. Y a esto se añadió la decisión de la gerencia de otorgar 10 días de vacaciones cada 3 meses de trabajo en interior mina. En 1958, el nuevo gerente de la mina, un ingeniero gringo, rápidamente entró en colisión con los trabajadores y fue expulsado de Pulacayo antes de fin de año, por lo que juró venganza sentenciando: «Me votan entre tantos, pero verán que yo solo los votaré a todos». Un año más tarde, ese gringo entró como gerente de la Comibol y no descansó hasta cerrar la mina. La maquinaria nueva que había llegado para la explotación de la mina fue trasladada a otros centros mineros. Varios sindicalistas y mineros fueron corrompidos con la condición de que abandonaran la mina, declarando que ya no existían vetas y apoyaran resoluciones a favor de la Comibol y en contra de Pulacayo. La mina tuvo que clausurarse y al dejar de funcionar las bombas, el agua se encargó de ahogarla. Oficialmente se declaró que los bajos precios de los minerales y los salarios provocaban grandes pérdidas debido a los altos costos de producción. Sin embargo, muchos trabajadores denunciaron que las vetas de plata habían sido tapiadas para que no se las encontrara. Desde la ciudad de La Paz, el 10 de octubre de 1959, se instruyó ahogar la mina con la anuencia del control obrero de la empresa minera Pulacayo, que envió un radiograma 3 días después a la Federación de Mineros, sindicatos y controles obreros de las otras minas, a la prensa oral y escrita, al ministro de Trabajo y al mismo presidente de la República con este tenor: «Compañeros trabajadores, después de 126 años de explotación, este distrito sábado 10 de octubre, horas 9:45 am, llegó a su fin con ahogue definitivo, mina debido a agotamiento potencial mineralógico y por decreto supremo gobierno. Discutióse más de una decena de informes Ford Bacon, Adavis, NU y Misión Alemana. Viudas, huérfanos y gran parte campamento en ruinas. Naturaleza jugó triste destino, valiente mineral, firme bastión, luchas revolucionarias. Pese a esta adversidad, Pulacayo mantiene sólida su posición clasista. Trabajadores y pueblos pedimos apoyo solidario y efectivo para materializar industrialización, garantizando de este modo el derecho al trabajo y supervivencia población». El Sindicato de Trabajadores de Pulacayo, por su parte, se lavó las manos, señalando en un comunicado: «Ponemos en conocimiento de todos los compañeros trabajadores que la organización sindical y trabajadores de esta empresa no han tenido injerencia alguna en el ahogue de la mina. Por determinación de la empresa, sábado 10 del presente, se efectuó el ahogue definitivo de la mina, dando cumplimiento decreto supremo gobierno. Nuestro pliego de conclusiones determina que Pulacayo debe industrializarse y que Comibol no da cumplimiento a la fecha. Trabajadores y pueblo pedimos apoyo solidario y pronunciamiento ante Comibol y gobierno se materialice la industrialización para que compañeros trabajadores no sean despedidos a la calle». Comenzó inmediatamente el éxodo de los habitantes de Pulacayo, que fueron en busca de trabajo a las minas de estaño. De 22.000 habitantes quedaron solo 2.000. El sonido de las ruidosas maquinarias que durante décadas habían funcionado las 24 horas del día enmudecieron, y gran parte de ellas, que se encontraban en buen estado, fueron trasladadas a otras minas de la región. Comenzó una guerra contra el tiempo y el olvido, porque Pulacayo no fue expoliada solo de sus maquinarias, sino que numerosos mineros comenzaron a llevarse puertas, ventanas y calaminas de sus casas. Incluso la Comibol derrumbó muchas de las viviendas para evitar esas sustracciones, y algunos habitantes usaron las que habían quedado destechadas para sembrar habas y papas.
En 1962, el presidente Víctor Paz Estenssoro encomendó a su hijo Ramiro que fundara una serie de industrias con el objetivo de reactivar la economía local. Un año después, nació así la planta industrial Pulacayo, que tenía 4 secciones: fundición, maestranza, fábrica de clavos y fábrica de pernos, y que abasteció de herramientas y repuestos a las minas del país. Se estableció también la hilandería de lana de alpaca. El programa Alianza para el Progreso donó viejas maquinarias francesas y norteamericanas que databan de 1905 y 1917 respectivamente. Y en 1965 se creó la Corporación Boliviana de Fomento Lanero, que dio trabajo a varias familias, pero después de unos años, las máquinas obsoletas entraron en desuso definitivo. Con la llegada de la dictadura militar a mediados de la década de los 60, se intentó exterminar a los sindicatos mineros y una vez más Pulacayo entró en una fase de asfixia. 30 años después de la nacionalización de las minas, la Comibol estaba oprimida por las deudas, la ineficacia y la corrupción, así que el mismo presidente que había nacionalizado las minas 3 décadas antes, argumentando la necesidad de implantar una nueva política económica en el país, en 1985 decidió decapitar al sector minero, despidiendo a 23.000 obreros y dejando muchos yacimientos sin control. Ese golpe mortal a la minería boliviana fue conocido como la relocalización. Los centros mineros se vaciaron y varias ciudades de Bolivia presenciaron la llegada de miles de familias que deambulaban por las calles con carpas plásticas, hasta conseguir un nuevo trabajo o un hogar donde alojarse. Los mineros, al verse sin empleo, antes de partir, saquearon las instalaciones para vender el material. Se llevaron raíles, tuberías de ventilación, maquinarias y todo lo que podían cargar en un viaje sin destino. Algunos decidieron organizarse en cooperativas, arrendando yacimientos y explotándolos como habían hecho 100 años atrás. En los años 90, la misma sigla política que había sindicalizado las minas decidió privatizarlas y cerró todas las fábricas de Pulacayo, con la excusa de terminar con el papel del Estado como productor y de traspasar esa función a las empresas privadas. Fue la última lápida que se puso sobre el cadáver industrial de Pulacayo. Fin del capítulo 28, y nos vemos mañana para la lectura del último capítulo.